Que esta novela es una novela que contiene 3 libros. Sí. Cada uno de esos libros está situado en un tiempo diferente. Mm. El primer libro está narrado por un señor que es el alter ego de Kirmen Uribe, que se llama Uri, que es un escritor que llega a Nueva York con su familia, con su mujer y con sus 2 hijos, porque le han dado una beca en la Biblioteca Pública de Nueva York para que investigue y para que escriba sobre la figura de Rosika Schwimmer, Schwimmer. que es una activista, que es una feminista de principios del siglo XX, que también hizo ese viaje, como el de Uri, de Europa a Estados Unidos, para vivir una segunda vida en Mm. Estados Unidos Mm. y para emprender una lucha de búsqueda y de defensa de los derechos civiles. Una Mm. lucha con el pacifismo como objetivo y con la paz como objetivo en un mundo en guerra en ese momento, porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y una lucha también permanente y que va a continuar a lo largo de su vida a favor del feminismo. El segundo libro de esta novela, la voz, como decía Jesús, la voz cambia. La voz es la voz de una mujer, que es Nora. Nora es la pareja de Uri, de este escritor, y es la madre de sus 2 hijos. Y esa narración está situada en un tiempo distinto. Está situada en el año 2020. Ujú. Luego vamos a profundizar en cada uno de estos viajes, ¿vale? Y luego hay un tercer libro que es muy pequeñito, es como si fuera novela, novela corta y micronovela, las 3 partes de este libro. Y esa última micronovela, nanonovela, está contada por 2 voces que son las voces de De los los hijos niños, de sí. Uri, ¿no? De Anne y de Unai. Y bueno, pues esta novela, como decía Jesús, es una novela de cajas. Es una novela de cajas. Este señor, este escritor que se va a Estados Unidos y empieza a abrir una a una las 176 cajas que aloja la Universidad Pública de Nueva York con toda la documentación Mm. sobre Rosika Schwimmer. Pero es una novela en la que a medida que él va abriendo cajas sobre ella, sobre Rosika, va abriendo las propias cajas sobre su memoria, su vida y todo lo que le concierne. Es una novela también sobre la memoria, la Sí, claro. individual y la colectiva. Sí. Y es una novela también sobre, como decía Jesús también, sobre mujeres, fundamentalmente sobre mujeres, más allá de que le des la voz, de que te apropies de la voz, porque no Sí. es que le des, es que te apropias de la voz. Este verbo lo vamos a Vale, modificar, vale. ¿eh? Te apropias de la voz, ¿vale? De Nora, pero es una voz sobre mujeres que intentaron transformar el mundo. Un Mm. mundo, como decíamos, un mundo en guerra que además es un mundo que hoy nos resuena de una manera pues muy potente, muy Sí. particular. Pero para empezar, a mí me gustaría que hablaras de Rosika. ¿Cómo Sí. llegas a ella? ¿Cómo la descubres? Antes de pedir esa beca en Claro. la biblioteca, antes de que tu personaje, se me va a caer Sí. todo el rato, Ay, perdón. de que tu personaje emprenda ese viaje a Estados Unidos, ¿cómo la descubres? ¿Y Pues quién la, es? la descubro en internet. Cómo se hacen estas cosas ahora mismo, ¿no? Quería... Primero, las novelas surgen, al principio son como esferas con gases, polvo, hielo que están dando vueltas por el universo. No tienen una forma. Tan solo el escritor o la escritora tiene una intuición, ¿no? Y luego esas esferas se convierten en planetas, ¿no? Con sus mares, sus océanos, sus montañas y sus animales. Pero al principio son nebulosas. Entonces, ¿qué es lo que quería yo para esta novela? Pues quería hablar de mi infancia en un pueblo, rodeado de mujeres, mujeres que en aquella época, pues bueno, ¿no? Era curioso porque mi padre era pescador y bueno, era una persona bastante, digamos, normal, o sea, para aquella época no era excesivamente moderno. Pero cuando él iba a la mar, pues se pasaba muchísimo tiempo en la mar. Mientras tanto, mi madre y sus hermanas estaban viviendo toda la transformación que se estaba dando en aquella época, que era la época de la transición. Venían todas las ideas del feminismo, de la ecología,
de replantearse la familia, de replantearse la religión, todo, de repente todo, ¡pum! Aquí había que darse la vuelta, darle la vuelta a todo, ¿no? Entonces yo viví una infancia peculiar, con estas mujeres pues como muy revolucionarias, eran muy de izquierdas y, nuestra familia era como una familia amplia, pues pues estábamos nosotros, nuestros hermanos, pero también las hijas y los hijos de las amigas, y bueno, era como un ambiente como muy de comuna, no sé cómo decirlo, ¿no? Como muy de la época. Lola seguro que, que conoce esto, ¿no? Y yo fui pues como un experimento. El nombre Kirmen, por ejemplo, es un experimento. Mi madre quería ponerme un nombre vasco en euskera, pero no vinculado a ninguna religión. Miquel es Miguel, no sé, ¿no? Y el John Juan, no, él quería un nombre totalmente laico y vasco. Y bueno, de repente salió Kirmen, me pusieron Kirmen, soy el primer Kirmen de Euskadi y por ende del mundo. El fundador. Y una vez que fui a hacerme la vasectomía, que me la he hecho, pues... Esto no lo cuentas en la novela, ¿eh? No, Esto no, ¿eh? no, pero bueno, aquí sí lo cuento. Y me dijo la doctora en la clínica, bueno, en Osakidetza, vamos, en lo público, me dijo, no sé, para tranquilizarme o algo así, me dijo, mira, mientras esperas vamos a mirar cuántos Kirmenes hay en Euskadi. Y claro, mete el Kirmen en los datos y hay como 30. Y yo soy el más viejo. Yo soy el primero. Y hay niños Kirmenes, hay un poco de todo. Entonces, lo que quería, sí, me estoy liando. Lo que quería, es precioso esto. lo que quería era hablar de esa niña tan peculiar. Ellas eran trotskistas, ¿no? Era todo como muy así. Y hablar de ese trotskismo mío de juventud, de infancia, perdón. Pero quería hacer un juego de espejos con Nueva York, ¿no? No quería hablar solamente de mi niñez, sino hacerlo mediante un personaje neoyorquino. Y empecé pues a fisgonear en internet. Me gustaba mucho el personaje de Diane Arbus, la fotógrafa, me encantaba. Contracultura, todo esto. Pero vi que había cosas ya sobre ella. Había bastantes cosas y me decía, bueno, igual no. Y nada, tiré un poco, pues, bajé en los años, ¿no? Empecé buscando en los 70, 60, bajé un poquito y de repente me encuentro con un archivo en la biblioteca de Nueva York de una tal Edith Wiener, una bibliotecaria, ya me gustó, ya, esto promete, bibliotecaria, me encanta. Y luego, que había estado escribiendo una biografía que nunca acabó. Y dije, ¡guau! Esto es Borges, esto es Bolaño, esto hay que hacerlo. Y nada, es un libro inacabado metido en 176 cajas. Entonces, bueno, yo me presento a la beca de la Biblioteca Pública para escribir una novela allí. Cuento que es sobre Rosika Schwimmer y también sobre mi niñez, porque eso les gustó. No querían que solamente escribiera sobre Rosika. Y ya me la dieron y dijimos, ¡guau! ¿Qué es esto? Vamos a Nueva York a pasar un año, pero ya sabes que vas ahí un año y luego se alarga y luego se alarga y luego se alarga y no sabes cuándo vuelves, ¿no? Es como cuando Ulises estuvo con Calipso, ¿no? Estaba emocionado. Y quería volver a Ítaca, pero había días que no quería volver. Que no. ¿Por qué querías, es un poco eso. ¿Por qué querías escribir sobre tu niñez? ¿Por qué te querías explicar tu niñez a través de la literatura? Pues porque primero
no sé, quería entenderme a mí mismo o buscar por qué soy como soy, ¿no? Mm, creo que soy una persona que no estoy cómodo en ningún lugar y ¿Nos es... vamos? No, y una persona que tiene un punto de desarraigo, ¿no? Y siempre quiere conocer nuevos sitios, siempre... Nunca me he sentido 100% de ningún lugar. Entonces quería ver, a ver por dónde venía eso, ¿no? Y estas mujeres siempre, aparte que era un grupo como, era una burbuja en una sociedad totalmente, que era mucho más conservadora, y me habían hecho sentir diferente, ¿no? Como diferente. Y quería, pues eso, rebuscar allá en mis recuerdos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué era como era? Claro, es que vas estableciendo una especie de... Claro, es un juego de espejos, pero también tiene una estructura como de vasos comunicantes Sí, todo el tiempo, que las cajas funcionan como vasos. Abres una caja en la que esos papeles hablan de algo, de un episodio de la vida de Rosica, y eso sí, ilumina sí, una parte de tu biografía sentimental sí, y de chaval, de adolescente, familiar, ¿no? Que estaba como en penumbra y en sombra, y de pronto Rosica, con su propia biografía, ilumina la tuya. sí. Eso, ¿esa arquitectura era previa o fue naciendo a lo largo del proceso? No, era previa, era ¿Sí? previa, ¿Ya era lo previa. tenías totalmente dibujado? Más o menos, más o menos. Pero sin saber lo que te ibas a encontrar. Sí, me planteé esto como un experimento total, abrir las cajas y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero tú ya sabías lo que querías contar de tu propia biografía. No, Vale, eso es lo que no, te no, pregunto. no, sabía la claro, claro. estructura, pero Vale, no, la no. estructura sí, pero no sabías lo que iba a aflorar ahí, ¿no? No. Vale. Tiene una estructura neuronal. Sí, sí, esto lo hemos hablado de neuronas. Entonces las Sí. neuronas se encienden por emociones. Mm. Entonces una emoción lleva a la otra, y según qué emociones se encienden una serie de neuronas u otras, ¿no? Entonces quería hacer la novela también está construida así, ¿no? Tiene una estructura como neuronal que te va envolviendo, ¿no? Una neurona, se crean como redes que te van envolviendo. Y era eso, era qué emoción va a surgir el hecho de leer estas cajas y los episodios que yo voy leyendo y qué va a surgir en mi mente. No, fue totalmente un experimento. Claro, pero me estoy poniendo en tu lugar, en tu piel, ¿vale? Sí. En ese escritor que está escribiendo sobre sí mismo al mismo tiempo que escribe sobre una mujer que ya no existe, que Sí, existió, que sí, fue importante, ¿no? sí, En la historia del feminismo y de los sí. derechos civiles. Y ¿cómo observas esa biografía que está apareciendo en la escritura? ¿Cómo te relacionas con ella? ¿Qué vínculos tienes con ella? ¿Qué pudores tienes con ella? ¿Qué trucos de la ficción utilizas y empleas para protegerte? Porque no todo es biográfico, también hay ficción. Sí, también hay ficción, pero muy poquita. En esa primera parte casi no hay ficción. Hay muy poca ficción. Muy poca ficción, sí, hay mucho de verdad. Esto es algo que los escritores no soléis confesar, ¿eh? Yo sí. Siempre decís que hay más ficción que biografía. ¿En serio? No. La primera parte es biografía, total. Total. Total, y además lo quería contar. O sea, fui totalmente libre en ese momento bueno, ¿ha surgido esto o lo cuento? Lo cuento, sí. No, en la primera parte no hay casi nada de ficción. Diría que igual cero de ficción. En la segunda parte sí. En la primera no. Vale, vas abriendo cajas y en esas cajas aparece los años de plomo de ETA. Sí. En el País Vasco aparece esa carta en la que ETA le pide el impuesto revolucionario a tu familia, a tu madre. Sí. ¿Cómo lo vivís en ese momento? Y eso lo cuentas, eso lo narras. Sí, claro, porque fue un episodio que me marcó. Y como cuento en la novela, el Me Too lo que trajo fue... Cuando leía mucho, ¿no?, sobre el movimiento Me Too, y ellas decían, oye, si alguna vez has sentido dolor, cuéntalo. Es el primer paso, hay que contarlo, No ocultes lo que a ti te ha pasado. Si eso te ha, ¿no?, te ha dañado, ¿no? Entonces,
sí, lo conté, era la primera vez que lo contaba. Y creo que si no hubiera ido a Nueva York no lo hubiera contado. ¿No? ¿Por qué? No, porque desde la distancia se ven de otra manera las cosas. Cuando vas allá, esto tiene que ver con el libro, con esto, ¿no? Con el título del libro, ¿no? Como el título del libro es La vida interior de los delfines, y esto viene porque hay una leyenda vasca que dice que los delfines fueron antes personas, pero al amar a las lamias se convirtieron en delfines, como castigo o como premio, según cómo se mire, ¿no? Entonces, cuando sales de tu país y llevas un tiempo ya en otro país, al principio estás como muy volcado en el nuevo país, en el futuro, ¿no? Tienes como, ¿no? Futuro. Y cuando pasan unos meses ya empiezas también a pensar en en tu propio pasado, ¿no? Y la relación con tu pasado también cambia. Como Claro, tú cambias te cuentas con y el distancia, pasado ¿no? cambia. Entonces, en esos momentos, y leyendo a Rosika Schwimmer, una escritora feminista, pensadora radicalmente pacifista, pues viendo también los problemas que tiene Unai, el pequeñito, para integrarse, porque es un niño diferente, ¿no? Que piensa diferente. Pues me hizo recordar muchas cosas de mi infancia y tuve que contarlo. Pero ese episodio de la carta o del episodio del bullying de mi hermano, buah, yo lloré muchísimo. Yo lloré muchísimo escribiendo eso. Claro, es que Fue muy fuerte eso. estabas hablando de lo que es sentirse diferente y estaba precisamente pensando en el episodio de tu hermano, Sí. de cuando te das cuenta de que has observado un episodio de violencia. acoso, de violencia, de maltrato De bullying. feroz, de bullying atroz. Y yo me callo. Y tú te callas. Sí, yo me callé, incluso no hablé con él de este episodio hasta que él era ya mayor, ¿no? Y una vez le dije, oye, ¿esto era verdad o lo he soñado? Y me dijo, no, era verdad. Era verdad. Pero que es muy bonito porque Sí. esa observación de la diferencia en tu hermano la observas también en tu hijo. Sí. En cómo ese niño que El llega... juego de espejos, claro, de nuevo. ese juego, sí, esas neuronas que encienden y apagan, Sí, ¿no? sí. Unas a otras, ¿no? Sí. Como Unai llega al cole nuevo en Nueva York y no se adapta muy bien, pero es un niño que fantasea todo el rato, que construye universos con una caja de cartón, otra Sí. vez las cajas también. Sí, las cajas. Las cajas, ¿no? Que Las está cajas inventando. de Rosica se Sí, convierten luego en el ordenador, Claro, o el coche, claro. o el avión de En cómo Unai. te dice, papá, montemos un restaurante en Sí. este local que he visto, que es maravilloso, quedémonos aquí a vivir, ¿no? Sí. Y es como vas uniendo. Y luego se enfada Sí. porque él ya tenía fichado el restaurante, se apuntó el número y todo esto, y me decía, oye, ahí está, pues eso, venga, llama para alquilar el restaurante, vamos a poner el restaurante vasco, un éxito total en Nueva York. Y le decía, sí, bueno, eso hay que pensarlo bien y todo esto, y tampoco le decía que no, porque le vas a decir que no, yo qué sé, ¿no? Y de repente vamos por la calle, cogidos de la mano, y ve que el restaurante se ha alquilado, el local. Y me dice, joder, ahí está, ya te dije que llamaras. Que has dejado pasar esta oportunidad. Eso es, Total, la gran oportunidad de la vida. Total. Una lamia. Luego hay viajes también que se producen está lleno de viajes en paralelo, Sí. esta novela. Entonces vas contando, es que estás hablando poco de Rosica, ¿eh? Hay que hablar más de ella. Sí, Pero, venga. sí, pero vamos a ella. Es que me Sí. parece un personaje fascinante, de verdad. Yo no Sí. la conocía y a través de esta novela me parece un descubrimiento. Pero vas hablando de toda la peripecia, de toda la lucha de Rosica, de ese barco por la paz,
de todo lo que provocó ese barco, de todas sus conversaciones, de todas las adhesiones que va encontrando a lo largo del camino, del personaje de Edith, de Lola Maverick, que es la mecenas, sí. O sea, qué lujo de señora, por favor. Y ese viaje, esa peripecia de lucha, de pelea por esa transformación hacia la paz que emprende Rosica, va en paralelo con la tuya también, con tu inmersión en la defensa también de determinados derechos cuando eres un chaval, sí. Un adolescente. Entonces aparece la insumisión, sí. El no a la mili, sí. La ocupación y sí. Esa conciencia también de, bueno, hagamos las cosas de otra manera, ¿no? Eso es. Entonces me gustaría que hablaras de ambos procesos, de tu proceso a favor de un cambio, de lo que veías que no te gustaba, en un proceso en el que participaste como cuando eras un chaval en el País Vasco, y de ese proceso, ese viaje, que en paralelo a ti, con muchos años de diferencia, también está haciendo Rosica, ¿no? Sí, porque es la figura de Rosica la que me hace contar todo esto, ¿no? Es viendo su trayectoria, de cómo trató de parar la guerra, ¿no? De las, no sé, de cómo se creía ella, lo que decía y lo que promovía. Era una activista total de la paz. Entonces, que trató de parar la Primera Guerra Mundial. Bueno, es increíble. Que trató de crear una República Federal Mundial. Es que suena un poco naif, pero es muy bonita. Maravilloso. Sí. Entonces, sí, eso me hace hablar de mi época de insumisión, de cómo estuve en la cárcel, todo eso. Y también de mi madre, ¿no? Que siempre me inculcó eso, de no a la violencia. Y bueno, del respetar al otro, de respetar cómo es una persona y cómo piensa, ¿no? Oye, si es así, y punto. Entonces, a mí siempre me han enseñado eso en casa, luego lo retomé con la insumisión, y cuando estaba preso por insumiso, está el episodio esto de mi tía, que no hemos hablado de ella. Es que hay muchas mujeres, sí. En esta novela. Sí, la novela es como Orlando de Virginia Woolf, es un poco, ¿no? sí. Que es el mismo personaje que va cambiando de forma. Es un Orlando, porque Rosica es mi tía, y mi tía es Nora, y Nora es Anne, y es todo, o sea, es el mismo personaje que va adquiriendo diferentes formas. Es como las personas que se vuelven delfines, ¿no? Hay una serie de transformaciones que se dan en la novela. Y una de las que me visitó fue mi tía Bego, que era una persona muy especial. Era de estas, las primeras, se fue del pueblo a vivir a Bilbao, tenía una biblioteca, bueno, con estos libros, que entonces salieron, ¿no? Se compraban todo y se leían todo lo que salía. Y tenía una biblioteca enorme en su casa de Bilbao. Me llevaba a, pues eso, a manifas, no sé, a ver el teatro. Me llevó, la primera vez que fui al Museo de las Artes fue con ella, no sé, una persona muy especial, y fue la que me visitaba también en la cárcel, y la que me llamaba a la biblioteca de Nueva York diciéndome cómo va la novela, ¿no? Oye, ¿cómo va la novela? Y ella ya estaba muy enferma de cáncer, pero aún así me llamaba y me decía, ¿qué tal va la novela? Bien, y sí. ¿Y tú qué tal estás? Bien, bueno, ya te esperaré hasta que vuelvas. Era así. Tú no te preocupes, yo te espero. Vale, hablábamos antes de las cajas, pero también tiene un rollo como de muñecas rusas, ¿no? Sí. Y entonces sí, vas abriendo muñecas y van saliendo otras. Entonces, en esta primera parte de la novela está ese escritor que investiga en las cajas de documentación de Rosica. Está la historia de Rosica y está la historia de esa familia que llega a Nueva York y se sumerge en una cotidianidad totalmente nueva.
nueva, sí. en el infierno burocrático de Estados Unidos, en Sí. buscar casa, en encontrarla, en buscar un colegio para los niños, Sí. casa al mismo tiempo que colegio, todo eso también lo cuentas. Sí, lo cuento. Todo ese proceso es muy difícil, es brutal. A mí me sirvió de guía, ¿eh? Para Sí. el futuro. ¿En serio? Es un proceso muy difícil. Eso que fuimos con una beca, fuimos con un visado. Imagínate no tener papeles en Estados Unidos. Y aparte en Nueva York, que es una ciudad muy dura, económicamente muy dura. Es muy cara, es muy difícil encontrar piso. Bueno, todo el papeleo, sí. Y yo me apetecía contarlo, ¿no? Cómo vivimos ese proceso de hacernos a esta ciudad. Llevamos 4 años y ahora sí me siento como, bueno, ya le he tomado la medida a la ciudad, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar dinero para pagar el alquiler, para pagar la comida? ¿Dónde comprar comida más barata? No sé, conseguir ayudas para el transporte, para no sé qué. Ya empiezas a controlar cómo vive la gente, ¿no? En vez de escuchar la orquesta filarmónica en directo, vas a los ensayos. Si vas a la ópera, vete al 5.º piso, que son $20 y debajo son $200. Entonces esos truquillos, o el sorteo de... Mira, me pasó una cosa del sorteo, os voy a contar. Tocó Bruce Springsteen en Broadway, en un teatro pequeñísimo. La entrada valía una barbaridad, era como todos de reventa, exagerado, como $1.000 o algo así. Yo decía, pero ¿quién paga $1.000 para...? No sé, pero bueno, tiene fans, así que paga $1.000. Y yo me metía, hay una lotería en Broadway, te metes y lotería. Que nunca he sido muy suertudo en esto de las loterías, ni muy aficionado. Y nunca me tocaba, cada semana no me tocaba. Y de repente me llama Javier Rodríguez Marcos del País y me dice, oye, queremos hacer una crónica de Bruce Springsteen. ¿Te pagamos la entrada y lo cubres? Eso es la lotería, sí. A ver, Javier, ¿qué es esto? Llevo 6 meses haciendo la lotería. Y al final entré. Bueno, pues esos truquillos de lotería, de no sé qué, de ir al supermercado, pues eso, orgánico, pero bueno, que es más barato, todo esto, pues sí. Hemos tardado 4 años en tomarle la medida. Y se ve en esa primera parte, en ese primer libro, se ve todo ese proceso. También la angustia de cuando decidimos quedarnos. Claro, una cosa es que te invite la Biblioteca Pública de Nueva York, vas con un visado, vas con una beca, con dinero, pero claro, cuando se acaba eso, empecé a solicitar becas, todo esto no salían, solicité una al final en Colombia, pero tardaron meses, claro. Tú la solicitas en febrero y en mayo dicen que sí o que no. Y era como, wow, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, la señora del piso de alquiler, oye, a ver, ¿vais a seguir? ¿No vais a seguir? ¿Qué vais a hacer? Y yo decía, como, no le contestaba a los mails. Pero esto lo cuentas en la novela y es muy bonito, porque es Nora la que dice, ¿pero qué hacemos? La que Sí, vive claro. angustiada, perdida, Sí, Nora. y tú, no. Algo ya saldrá. Ya saldrá algo, ya saldrá. Y ella piensa y dice, pero ¿cómo que va a salir algo? Pero si no tenemos dinero, no, o sea, yo no tengo trabajo. La figura de Nora es una figura bastante importante. Sí, es el centro de la novela, es el corazón, diría, de la novela. Es esa mujer que te acompaña en ese viaje a Nueva York, porque te han dado una beca para escribir. Es esa señora que seguramente tenía un trabajo en España que lo dejó. Y que lo deja por acompañarte. Es esa mujer que se queda en casa solucionando cosas mientras tú estás en la biblioteca escribiendo y los niños están en el cole. Sí. Es una mujer que decide tomarse ese año también como un año sabático de adaptémonos, veamos qué hacemos con nuestra vida, aprovechemos este momento que también es muy emocionante y muy interesante, pero que es luego, una mujer a la espera.
Claro, Claro, en ese año sí. En Claro. ese año sí, porque ella trabajó desde los 18 años. Era el único año que no ha trabajado en su vida. Que estamos con una beca, bueno, ¿y qué hago? Pues eso, ¿no? claro. Y claro, para la renovación, claro, ella tenía que buscarse un nuevo trabajo, yo una beca o algo. Entonces era como, uff, había muchos boletos para no seguir en Nueva York. Y de ahí sale el personaje de Marcos Grijalva, el profesor Sí. el científico de Columbia, ¿no? Que en realidad es otra persona, pero bueno, que yo quiero mucho. Y que de repente nos dice, oye, ¿qué os hace falta dinero? Pues ya os dejaré. Pero ese ofrecimiento fue real. Real. Qué bonito eso. Real, Qué bonito. real, total. Y ya dijimos, oh, sí, bueno, pues a ver. Y ya iba cuadrando como el puzzle. Y luego al final Colombia me dio la beca y pasamos otro año en Colombia, ¿no? Ahora vamos a Nora, que es que me gusta mucho Nora. Sí. Pero estaba pensando en otro viaje paralelo, otro juego de espejos que aparece en la historia, es cuando Rosika empieza ya a distanciarse de su origen, de sus raíces, Sí. de esos orígenes húngaros que ella Sí. tiene, llega a Estados Unidos y empieza la novela, además así, contando cómo ella, en ese proceso de darle o no la nacionalidad estadounidense, ella se niega a aceptar que cogería un arma para defender a un americano, a quien fuera, Sí. y no le dan No le la dan. nacionalidad. Y cómo Rosika, claro, empieza ya a no sentirse de ningún lugar, ni de su Sí, país, ni de ni Estados ciudadana Unidos. estadounidense. Yo no creo que tu viaje sea tan radical como el de Rosika, pero sí que hay un alejamiento. Al mismo tiempo que estás compartiendo tu biografía, tu memoria, que es Sí. una memoria individual, pero también es colectiva, porque hablas de un tiempo, de un país, que es el País Vasco, los 80, Sí. y todo eso, pero tú también te vas distanciando. Yo creo que es Nora la que cita a Stein, me parece, que dice en un momento, uno es de dos lugares. Sí, sí. El lugar donde ha vivido su infancia, Sí. donde le han educado, le han Sí, protegido, le han donde protegido. le han criado, ¿no? Y el segundo lugar, que es como esa segunda vida, esa segunda oportunidad que tenemos todos Sí. de vivir una vida distinta, Eso es. quizá mejor o no, porque no, eso nunca o se no, sabe, o no. ¿no? Es como los Pero delfines, sí. esa segunda vida ese segundo lugar es el lugar donde te construyes a ti Eso mismo. es. Te construyes, Claro. te encuentras a ti mismo. Eso es. Y eso es. tú percibes eso a lo largo del proceso de escritura. De pronto estás escribiendo sobre eso y percibes Sí. que ese es tu lugar, más Sí. allá de que tu lugar sea la literatura, ¿no? Ese lugar metafórico, ¿no? Pero ese lugar de soy de allí, pero también soy de aquí, y aquí me encuentro bien, y aquí quiero seguir. Sí, yo creo que la novela cuenta eso, ¿no? Al final la novela es eso, ¿no? Todo el proceso que se da de cambiar de lugar, de residencia, ¿no? Y al principio es como está muy volcada en Nueva York, pero luego aparece el pasado, ¿no? El pasado nunca lo puedes dejar atrás. La única cosa que puedes hacer con el pasado es reconciliarte con el pasado o llevarte bien, ¿no? Con el pasado. Entonces, en eso le ayuda Nora. En eso le ayuda Nora, ¿no? En reconciliarse con su pasado, en el reencuentro con su pasado. Y sí, bueno, Nora es un personaje increíble, mucho más inteligente que Uri, de inteligencia emocional, ¿no? De cómo ve la vida, es mucho más práctica. Bueno, bueno, no sé si hemos contado, pero en la segunda parte la cuenta Nora, y está ese episodio de cuando... A mí me encanta ese episodio bueno, Uri le dice, bueno, pero pronto nos publicarán en Estados Unidos, bla, 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 todo esto, no sé qué. Y de repente escriben de la editorial diciendo, oye, que con la pandemia ya pasamos de todo, ¿no? Pasamos de publicarte a ti y a muchos más. Y cuando Nora escucha eso es como, a ver, ¿con qué vamos a vivir? Esto es Nueva York. ¿Con qué vamos a vivir? ¿Qué hacemos? Y se enfada
y se queda en la cocina, bueno, trasnocha porque está, ¿no? Y al final acaba hablando con el ratón que aparece por ahí. El ratón es otro personaje, ¿eh? El ratón Y es... simboliza además muchas cosas muy Sí, bonitas, ¿eh? muy bien. Sí, sí. Has pillado. Lo he pillado todo. Has pillado la historia del ratón. ¿Por qué decides colocarte en la voz de Nora, de tu pareja? Porque era un movimiento necesario que todos debemos de hacer. Yo no creo que sea apropiarme de la voz, no me digas eso, por favor. Bueno, es una voz femenina, que no es la tuya. No es la mía, pero es un ejercicio de querer ponerme en la piel de ella, ¿no? De querer comprender, de querer escuchar, de querer ser un poco mujer, ¿no? No sé. Nos prohíben ser mujeres a los hombres. Entonces, aunque sea en la literatura, puedo serlo, ¿no? Yo admiro mucho a las mujeres, os admiro mucho. Yo creo que sois, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Mucho más inteligentes, no sé. Os movéis mucho mejor por la vida. Entonces, después de abrir las cajas de Rosika Schwimmer escritas por Edith, después de hablar de mi madre, después de hablar de mi tía, la de Bilbao, después de todo eso, la novela tenía que dar un giro, tenía que aparecer una mujer, o sea, una mujer debía de guiar la novela. Y ese es el pretexto que utilicé, fue la pandemia. Y dije, guau, en la pandemia Uri deja de escribir. No fue real, porque seguí escribiendo, pero Uri deja de escribir y es Nora la que cuenta, la que sigue contando, ¿no? Entonces sí, yo creo que simbólicamente dice mucho, ¿no? De repente, pum, el escritor, hombre, deja de contar y es la mujer la que sigue contando, ¿no? Es como una renuncia. Y además es una mujer que le está contando esa historia a otra mujer. Sí, a otra mujer, a su mejor amiga. A su mejor amiga, a la que no ve desde hace más de una decena de años, ¿no? Y sí, es... Bueno, claro, de repente surge eso que surgió en la pandemia también, ¿no? Eso de repente te acuerdas de amigas y de amigos que no ves en muchísimos años. Y Nora empieza a escribirle una carta larguísima. Una carta que nunca envía. También otro juego con Edith Winner, ¿no? El libro de Edith Winner nunca se publicó porque era demasiado largo. Imagínate, 176 cajas. ¿Quién publica eso? Pero... Y la carta de Nora es igual. Nunca la envió. Pero la escribió. Claro, es que pensaba en la primera parte de la novela, esa primera voz que es la tuya, la de un escritor, no queda muy claro, ¿no? Yo no sabía muy bien quién era tu interlocutor, a quién te dirigías, pero sí que es verdad que el interlocutor de Nora es otra mujer, es su amiga, está explorando su relación con ella, al mismo tiempo que explora ese vínculo y esa relación, está hablando de su memoria también, de su relación contigo, de su relación con un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. De su relación con otros padres, hombres. Ahí está. Con fíjate, otros hombres. Pensaba que ahí estaba esa mirada sobre el feminismo, esa mirada actual sobre el feminismo. Rosika te da una mirada sobre el feminismo de principios de siglo, sobre esas tensiones, porque en un momento dado Rosika antepone el pacifismo al feminismo. Sí. Claro. Y ese relato, esa mirada de Nora y esa carta que le dirige a su amiga, está poniendo en evidencia pues otras tensiones más del siglo XX, XXI, de la relación con los chicos, de los primeros enamoramientos, de los noes, de los síes, de cómo son ahora las relaciones, y como que te coloca en ese momento más actual, ¿no? Sí, hay 3 generaciones de feministas, ¿no? La primera de Rosika, la segunda generación, que es la de los 60, ¿no? Y luego está la de Nora, ¿no? Lo que ha vivido Nora en los 90 o principios del siglo XXI. Sí, además
son partes duras las que cuenta, ¿eh? Yo creo que ahí se desnuda y cuenta cosas que ahora se están empezando a hablar. Esto de los síes, de los noes, de cómo era muy difícil decir que no. En una época se entendió la liberación sexual como que barra libre para los hombres, ¿no? Al final. Y sin afecto. Sin afecto. Entonces Nora reflexiona sobre todo eso, ¿no? Sobre su educación sentimental en los 90 y cómo eran los hombres en aquella época. Es perseguida también, sufre acoso de una persona. Y además sus amigas, en vez de apoyarla, bueno, no, Maider la apoya, por supuesto, pero en vez de apoyarla, pues se ríen. Es curioso, ¿no? En la primera parte yo me callo Sí. con mi hermana. Sí. Y luego las amigas se ríen. Ahora eso no ocurriría con un caso de acoso, ¿no? Y entonces sí. Estaba visto como normal. Esto es normal, que te persiga alguien. Es normal. Era normal. Era normal, sí. En aquella época. Imagínate, ¿eh? Me lo imagino. Sí, eso lo estoy viendo. Eso es, lo ves. Y luego ya vamos a ir terminando y terminamos con la última historia. Que la última historia, claro, aquí haces un poco de trampa porque la sitúas en 2022, pero la estás situando en el futuro. Sí. Y son esos dos niños que son los hijos del escritor, que están grabando un vídeo con una aplicación. Sí. Y bueno, están jugando como a ser periodistas y cronistas, ¿no? De lo que Sí. les sucede en la vida. Y ya os están colocando en un futuro En un todos. futuro. Y bueno, está vinculado a todo lo contado, ¿no? Pero Sí. es otro lugar ya. Es otro lugar, es un aeropuerto. Es un aeropuerto, ellos graban un vídeo en un aeropuerto, pero la acción se sitúa en verano del 2022, o sea, ahora, ya, pronto. Pero es futuro. Y Claro. no ha pasado. Claro. Es más un desideratum que otra cosa, ¿no? La novela empieza con niños. Empieza con mi niñez, toda esa niñez de los 80, y acaba con niños. Con otra niñez muy diferente, ¿no? Nosotros, para huir de todo ese ambiente tan tenso que había, jugábamos. Era curioso, también se cuenta en la novela, ¿no? En un edificio que se construyó encima de la ría, ¿no? Y jugábamos debajo del edificio cuando había bajamar. Y cuando había pleamar no se podía, pero cuando había bajamar sí. Y ahí jugábamos entre ratas, cangrejos, crustáceos, yo qué sé, de todo. Y un olor insectos, precioso, ¿no? Sí. Un olor. Y era nuestro palacio, ahí éramos totalmente felices. Y la novela acaba con los niños grabando un vídeo y le dice Anne a Unai, oye, ¿y qué? ¿Vas a subir el vídeo a YouTube? Y el otro dice, claro. Pero nuestros padres no nos dejan. Y acaba. Los padres no se enteran de nada. Entonces es como de repente darles el poder, ¿no? Give me the power. O sea, darles el poder a los niños, al futuro, a otro futuro diferente, ¿no? Me gusta empoderar a mis hijos también, ¿eh? En el día a día, empoderarlos. Vosotros tenéis el poder y no nosotros, no los padres, no el pasado. ¿Le damos el poder a ellos? Sí. Pues venga, si queréis hacer alguna pregunta, es todo vuestro. Si no, yo sigo, ¿eh? Pero estaría bien que vosotros le preguntarais algo, si queréis, si os apetece. No sé, originalmente, por ejemplo, ¿en qué idioma lo escribiste el libro? El libro está escrito en euskera. Bueno, tiene un proceso de escritura muy largo, de 4 años.
pero está escrito en euskera, pero la traducción también la hacía a medida que iba escribiendo el libro en euskera. Entonces, ha sido un trabajo increíble. Junto a José Marisa, sí, que le estaré agradecido toda mi vida, todo el apoyo que me ha dado. Entonces, era curiosísimo, porque el libro iba cambiando y la traducción iba cambiando y todo iba cambiando. Era como un viaje transidiomático, de un idioma a otro. Ha sido mucho trabajo, pero también muy enriquecedor. Sí. Y a la vez, el libro era leído por mi editora en euskera y también por mi editora en castellano, ¿no? Entonces me acuerdo de episodios como cuando acabé la primera parte, pues ya estaba, ¿no? Y, y dijeron, qué bonita, que no sé qué. Bueno, Jesús puede hacer de notario, ¿no? Y de repente les dije, oye, pues en la segunda parte lo siento mucho, pero voy a cambiar de voz. Y todos dijeron, no, pero ¿por qué cambiar de voz a estas alturas? Con lo que cuesta buscar una voz que funcione. Y nada, no, ya está hecho, ya, bueno, estoy con ello. Y al final sí cambié de voz y me ayudaron mucho las editoras con la voz de Nora, ¿no? Porque es una voz de mujer y ellas me ayudaron muchísimo a encalzarla un poco. Sí. Porque al principio yo era como más... La voz de Nora era como más expansiva y se parecía demasiado a la voz de Uri. Era yo. Eras tú otra vez. Entonces no. Tiene que ser una voz totalmente diferente. Y en el libro se nota. Es otra voz. Es muy diferente. La de Uri es más literaria. A ver, no lo he dicho, pero la primera parte es la novela. La novela es la primera parte. La segunda novela, escrito como novela de Kirben Uribe, que el lector o la lectora espera, es la primera parte. Todo lo demás son sorpresas, son giros. No lo espera. Qué bien la pregunta de Lola, porque estaba pensando que no hemos hablado de eso, de que en esta novela, pero también en novelas tuyas anteriores, hay una defensa tremenda y brutal del euskera, de la lengua vasca, de la cultura vasca, de la importancia de preservarlo, ¿no? Sí, en eso, además, he visto que en Nueva York también son como... Me han ayudado en eso también, ¿no? Porque son como gente que ama la cultura. Te dice, qué lengua más bonita, no sé qué, ¿no? Ellos, ¿no? Son muy abiertos y te dicen, qué bien que escribes en euskera, que esto, no sé qué, ¿no? Y sí, yo soy muy de lenguas, me encantan las lenguas. O sea, la belleza de las lenguas me encanta. Cada lengua tiene sus joyas, sus giros, cómo percibe la realidad. Es increíble. Es increíble. La palabra urte, que es año en euskera, viene de... Lo cuento en la novela, ¿no? O no, o lo quité, o no sé. No sé. Jesús. A ver. No sé qué hicimos. Viene de ur, que es agua. Entonces, cuando se derriten las montañas, empieza un nuevo año. Esto no lo cuentas. ¿No? No. Segunda edición. No. Tendrías que haber puesto. Esto no lo cuentas. Es muy bonito. Esas son cosas que tiene el euskera, que es como una lengua antiquísima, que mantiene esas cositas de... O por ejemplo, aizkora, que es hacha, viene de aiz, que es roca. Entonces, se está refiriendo a las hachas que eran de roca. no de hierro ni de siquiera de acero. Hechas con esto como hacían los... de sílex, ¿no? De sílex, hecha de sílex. Entonces, esas cosas a mí me encantan. Yo soy enamorado del euskera, de otras lenguas también. Y bueno, eso se ve mi formación ahí.
Total. de lingüista Total, total. Total. que me encanta. Sí, Qué bonito eso que te dice un familiar en la novela, que no recuerdo quién es que te dice, mira, estudia arquitectura o derecho porque tú querías estudiar una filología, claro. Y Sí. te dice, no vas a viajar, sí. no vas Es a mi conocer, tía no es Bego, tu tía Bego, ¿no? Dice, no que vas era a muy viajar. moderna, Sí. muy ciudadana No del vas a mundo, conocer todo mundo esto. estudiando Sí. filología, o sea, te vas a quedar aquí atrapado, ¿no? Y mira, A ella le encantaba viajar, le encantaba todo. Y me decía, pero ¿cómo? Filología vasca, te vas a quedar ahí en tu pueblo, ¿no? Sin ¿Pero ¿Qué es salir. esto? sí, y mira, Y mira, y luego al final me dio la razón. Me dijo, oye, pues si has viajado con filología vasca, has llegado a China, a Japón, a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Para terminar, ¿podrías Sí. leer un poquito? Sí, por favor. Sí, por favor. A ver, os leeré el inicio o el final. El El inicio. poema final. O Bueno. qué, también, el inicio, venga. El inicio es muy bonito. Sí, vale. 1. Según las creencias de los primeros vascos, quienes se enamoraban de las lamias, seres mitológicos de aspecto similar al de las sirenas, se convertían en delfines. Ese era el precio que debían pagar los amantes de las lamias por su atrevimiento, su transformación en una criatura marina de una apariencia opuesta a la humana, tan diferente como cabe imaginar e inmersa en un hábitat desconocido y alejado de la superficie terrestre. Un cambio radical que acontecía de la noche a la mañana, como el inicio de un viaje, quizá una odisea adversa, quizá una aventura favorable, en todo caso, un viaje ajeno a cualquier rutina, como una expedición a un destino incierto. Lo que aguardaba a las personas reencarnadas en delfines, nadie lo sabía. Pero fuera felicidad o melancolía, lo importante es que no había marcha atrás. El cambio era definitivo e irremediable. Según me contó Nora, las lamias sabían comunicarse en su propio idioma. Naturalmente conocían el euskera, pero les gustaba inventarse palabras, convertir la lengua en un juego, como hacen los niños y niñas demasiado inteligentes cuando no encuentran en los diccionarios las palabras que reflejan lo que imaginan o lo que les sucede y crean su propio vocabulario. Así, las lamias llamaban isurdau a delfinar, a enamorar a alguien. La definición de una metamorfosis, castigo o bendición, que convertía a hombres y mujeres en sus amantes marinos. Si me he acordado de esta leyenda sobre los delfines, es porque a los migrantes también nos cambia la vida cuando cruzamos la frontera. Una vez emprendido el viaje, el camino se vuelve otro, muy diferente al imaginado, y los sueños que alimentaron nuestra partida quizá resulten tan fantasiosos como las propias lamias. A cada paso te encuentras con algo inesperado, ni mejor ni peor, pero distinto. Hasta tu tierra natal se vuelve extraña, o mejor dicho, la percepción que como migrante tienes de ella. No solo te alejas en la distancia, sino que te sales del tiempo que conocías, de su transcurso cotidiano, y la apariencia pierde su presencia física y se transforma en evocación, en imagen, en memoria, a la postre, en ficción. Los migrantes desconocemos lo que nos depara el futuro, pero sabemos bien que el pasado ya nunca será lo que fue. No hay palabra que describa esta no hay palabra que describa esta certidumbre. ¿Acaso en el idioma de las lamias? Qué bueno, qué bonito. Este es el inicio.